huracanes y tormentas, sean todos bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Quítate la Máscara. Te saluda tu amigo, el Huracán Rugiente. Y el día de hoy nuevamente nos complace tener la visita de una mujer. Creo que esto es muy importante. Cada vez son más mujeres las que se atreven a levantar su manita. Cada vez son más mujeres, obviamente también, las que están llegando a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Hoy puedo decirlo muy conscientemente, la necesidad no solamente está en cuestión de varones o de mujeres, es muy amplia, es muy necesaria esta inclusión para las mujeres dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Ahorita que platicábamos antes de prender la cámara, te decía, a veces hay complicaciones específicas porque un lugar de muchos hombres, sí, de mucho desmadre, así como los hay bien educados como mi carnal el César, los hay un poquito más quisquillosos como el pinche Huracán, y de pronto pasan cositas y bueno, es un sinfín de experiencias las que se pueden enumerar y contar. Hoy creo que sería bueno poder contar un poquito de qué va. Hoy tenemos a una mujer que llegó hace ya algún tiempo a las filas de Alcohólicos Anónimos. La necesidad, ahorita vamos a escuchar de ella misma cuál fue, pero también una mujer que ha tenido que buscar el poder permanecer, que ha tenido que buscar no solamente la pertenencia, sino la identidad personal. Más que el congregarse, el poderse agregar a un grupo. Creo que es más el trabajo personal que has tenido que desarrollar para que tú puedas permanecer a la forma y a la manera de Alcohólicos Anónimos. Ella, el día de hoy, nos viene a regalar ese tesoro que muchas veces escuchamos dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos. ¿Y cuál es su historia? Pero qué mejor que pudiera ser ella misma quien se pueda presentar para toda la banda de tormentas que nos están viendo, que les puedas decir quién eres, de dónde vienes. Si quieres o no mencionar el tiempo que llevas limpia, adelante. Ok. Pues mi nombre es Melissa. Soy alcohólica drogadicta y vengo de Tlanepantla, Estado de México. Qué chingón. Tú dices, soy alcohólica y soy drogadicta. Algo que desde afuera, observado desde afuera, en el mundo en el que la gente juzga, señala, critica, sí, crucifica, es algo como impensable, ¿no? Sí. Yo, en ocasiones que he recibido aquí a la familia, de pronto nos dicen, oye, ¿y entonces también hay mujeres? Sí, señor. Sí, señora. Sí. Hay muchas mujeres con un problema específico en cuestión consumo, ya sea de alcohol o de drogas. Pero quiero decir algo bien específico. El tema emocional. El tema emocional es de donde surge tu problema, el mío, el del güey que está grabando, el de la persona que nos está viendo. Se origina en las emociones. Así es. Hoy, en el tiempo en el que tú has permanecido, seguramente has podido tener una observación de cómo son tus emociones y demás cosas. Sí. Me gustaría que, como tú bien sabes, nosotros nos hacemos llamar Quítate la Máscara. La idea es que tú te quites la máscara, y no solamente esta física, que nos podamos quitar la máscara ambos, del recuperado, del bueno, del malo, del sabio, del padrino o de la madrina, de aquel que según pudiera decirse que sí está haciendo bien o que no está haciendo bien. Generalmente, y eso es algo que yo quiero mencionar hoy específicamente, muchas veces la gente cree que llegar a Alcohólicos Anónimos es una vida lineal, donde ya no pasa nada, donde como ya dejaste de beber, como ya dejaste de consumir, ya no tienes por qué sufrir. Y ojo, la llegada a Alcohólicos Anónimos solamente hace evidente todo aquello que nosotros hemos querido esconder con consumo y demás cosas. Así es. Hoy agradezco mucho tu valor, principalmente, el que hayas tenido a bien el poder aceptar la invitación. Hace unos días que te escribía y que te decía, ¿te gustaría participar? Me encantó la idea porque tú dijiste, claro,
No fue como titubeado, no fue como mal pensado. Y qué chingón el día de hoy tenerte aquí. Hoy, de esta misma forma, te quiero invitar a que junto conmigo nos quitemos la máscara justamente para empezar a platicar acerca de Melissa. A toda la bandita que ha estado pendiente de esta parte de Máscara de Cobre, queremos agradecerles. A esas personas que ya se suscribieron, muchísimas gracias. Máscara de Cobre es para ti un poco de lo que nosotros no solamente hacemos en las entrevistas, sino en todo lo demás. A lo mejor habrá algún compartimiento, a lo mejor habrá alguna entrevista adicional, a lo mejor tendremos a un profesional que venga a platicar con nosotros. Y esto, gracias a ti, a tu apoyo que nos estás brindando con tu suscripción. Hoy, Melissa, quisiera abordarlo por el principio. ¿Cómo empezaste tú en el tema del consumo? Pues fue un tema muy algo que yo no quería, ¿ves? O sea, yo ahorita te mencionaba, ¿no? Yo crezco en Tlanepantla, Estado de México. Por ahí una colonia muy famosa, ¿no? San Lucas Patoni. Uf. ¿No? En esas calles, pues donde se destila así a todo el alcohol y la droga. Yo nazco en una familia disfuncional. Somos 10 hermanos, imagínate. Okay. La única adicta, ¿no? La única que ha llegado a Alcohólicos Anónimos, ¿no? La única tatuada, la única, siempre me caracterizó desde muy pequeña mi ingobernabilidad, ¿no? Y yo creo que de ahí partió mi enfermedad, desde muy pequeña mi ingobernabilidad, ¿no? Porque, pues mi padre muere, yo tenía 8 años de edad cuando mi papá muere. Me quedo con mi mamá y yo creo que ahí empezó. Mi mamá se vuelve alcohólica. Ok. Y pues yo crezco así, ¿no? De esa manera, en esa familia, en donde mi mamá me empezó a dar de beber a esa edad, 8 o 9 años por ahí yo tenía, cuando me decía, mira, prefiero que bebas aquí conmigo a que lo hagas allá afuera, ¿no? Aquí nada te va a pasar. Empiezo a alcoholizarme con mi madre, empiezo a verla llorar todas las noches, ¿no? Y yo únicamente, imagínate esa edad, yo lo único que pensaba era, ¿por qué no puede salir adelante por nosotras, ¿no? ¿Por qué no puedes dejar de beber? ¿Estaba papá? No, mi papá ya había muerto. Te comentaba que mi papá lo mataron a la edad yo tenía 8 años. 8 años. ¿Fue a la par de Sí, ello? Mi mamá se vuelve alcohólica enseguida. Alcohólica. Empieza con su depresión y empiezo yo a vivir esa parte dentro del hogar. Ya mis 7 hermanos, los que son mayores a mí, pues ya se habían juntado, ¿no? Yo era la única que me había quedado con mi mamá, junto con 2 hermanas más pequeñas que tengo. Entonces hubo un momento en el que yo quedo al cuidado de esas 2 hermanitas y mi mamá se deslinda así como que por completo, ¿no? Uh-huh. Empieza yo creo que en algún momento también afectó la parte de las amistades. Ok. ¿No? Donde, pues yo siempre quise encajar desde muy pequeña con la sociedad, ¿no? En mi casa se hacían, pues, todas esas fiestas. En ese entonces, cuando estaba el reggaetón, yo prestaba mi casa para que en mi casa hubiera fiestas. Sí, a mí me encantaba, ¿no? Estar en esas fiestas, convivir con toda esa gente que llenaba un poco el vacío que yo sentía, ¿no? Que en algún momento, no había palabras, pues créeme que no había, algo que pudiera llenarlo que no fueran esas amistades, ¿no? Y mi mamá, pues no me decía nada.
¿no? Eran con el consentimiento de mi mamá. Llegó un momento en donde mi mamá salía a convivir con mis amistades. Entonces, así empieza mi alcoholismo. Y por querer encajar, pues empiezo a probar qué era eso de la droga. A mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque yo decía, no era el mismo efecto que causaba el alcohol. Y yo veía a los demás drogándose y yo decía, ¿pero por qué? ¿No? Fíjate, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es, teniendo 8 años, ¿tú sabías qué era lo que te estabas tomando? No. Pero sentías un efecto. Sí. ¿Cómo era el efecto que tú sentías? Era olvidaba esa ausencia, ¿no? Sentía en algún momento, me sentía alegre, ¿no? No me sentía abandonada, no me hacía falta ese padre en ese momento, ¿no? Volteé a ver a mi mamá y decía, pues la tengo a ella, ¿no? Y en algún momento, pues así me la llevé mucho tiempo, pues, o sea, estaba ahí ya y yo decía, no va a pasar nada, estoy bebiendo con mi mamá. Sí, con el consentimiento, Sí, pues ya es como más llevadero. Es, sí, y la verdad es que te puedo decir que hasta ese momento yo creo que mi alcoholismo pues no era más que a lo mejor imagínate con cuánto puede embriagarse una niña de 9 años, claro, ¿no? Bastante complejo porque sí, estamos hablando de que desde la infancia sí, y sobre todo esta parte que a veces es dura, a veces es difícil de comprender. Una mamá inmersa en una depresión, sí, con una pérdida súper importante. Sí. Una niña también con una perspectiva quizá complicada, ¿no? Porque me imagino, ¿tú platicabas con alguien que tú bebías a esa edad? ¿Por qué? ¿Sabías que era algo malo? No. ¿Solamente? No, nunca fui una niña que hablara mucho, siempre fui muy tímida, ¿no? De muy pocas amistades. Ok. ¿No? Yo era como que al contarle todo a mi mamá, uh-huh, ¿no? Te digo, con ella convivía. Y pues posteriormente voy creciendo, Gustavo, y empieza a aumentar mi adicción, ¿no? Empiezo a inhalar activo. Ok, ¿a qué edad empezaste con el activo? Como 12 años, 11 años. La familia no lo sabía, hoy lo van a saber, ¿no? Ok, fíjate, te digo, tenemos como esta parte donde el que tú nos regales algo tan complejo y sobre todo algo que la familia, dices ahorita, no sabe. No. ¿Quién te invitó a la primera mona? Digo, para no decir nombres, un amigo, una amiga. Un amigo. ¿Un amigo? Un amigo. ¿Y qué? ¿Recuerdas tú el efecto o recuerdas cómo te sentiste con? Sí, recuerdo así el efecto de cuando pues, la tomo y empiezo así a inhalar por primera vez. Primero sentí mucho miedo. Ok. ¿No? Seguido del zumbidito de los oídos, ¿no? De volverse loco. Sí. Pero me decía, esta persona es normal, ¿no? Sigue inhalando, ¿no? Y me enganché. ¿Le seguiste? Sí. Había veces en que vuelvo a marcar esta ingobernabilidad, porque me doy cuenta que es mi ingobernabilidad lo que me ha llevado, la verdad. Eso fue, porque ya empezaba yo a escaparme en las madrugadas, Gustavo, ¿no? La entrada a mi casa era a las 10, a más tardar, y yo decía, sí, me meto a las 10, y era así como lo hacía, pero dejaba que mi mamá se durmiera y yo me salía, ¿no? Ok. A las 12, 1, y volví a llegar a las 5 o 6 de la mañana, sin que mi mamá se diera cuenta. Ok. Estamos hablando de que ya desde muy temprana edad dices tú, la ingobernabilidad, pero no solamente la ingobernabilidad hacia la parte del consumo, ya empezando a ponerse en riesgo, porque sí, obviamente, y digo, a mí me llama mucho la atención, yo salgo muchas veces de aquí de la clínica muy tarde y ha habido ocasiones que voy manejando y que veo a un niño, a una niña
a las 11, 12 de la noche yo digo, ojo, algo está pasando. Obviamente no me corresponde a mí, ¿no? Pero ahorita que tú me dices 12, 13 años, una niña escapándose de su casa, consumo, alcohol, activo. ¿Tú recuerdas las emociones que vivías? ¿Las emociones que estaban en ese tiempo? Sí. ¿Cuáles eran? Ay, es duro volver a recordar. Sí, claro. Mucho, ¿no? Porque pues era tristeza, ¿no? Si yo ya huía de la casa era por algo. Y era porque tenía mucho miedo, ¿no? Tenía miedo, ya habían, yo ya le había tocado el tema en ese momento a mi mamá de quererme suicidar, ¿no? Ya habían antecedentes de suicidio. Me sentía frustrada. ¿Qué era lo que te hacía pensar en querer acabar contigo? Tristeza, soledad. Un vacío enorme, porque hoy sí quiero compartirlo porque a lo mejor no soy, y yo lo sé perfectamente, ¿no? Que la mayoría de nosotras las mujeres que llegamos a doble ha pasado por lo que yo les voy a contar, ¿no? Yo fui abusada de mi hermano. Okay. ¿No? A la edad de 12 años, en un hogar alcoholizada, mi madre alcoholizada, ¿no? Y ahí yo huía de eso. Mi mamá lo sabía. Gustavo. ¿Ella te dijo algo al respecto? No. Porque fíjate, perdón que te haga esta interrupción. Tristemente, en muchos hogares son cosas que suceden. Y no estoy hablando del tema de un hermano, un primo, no. En general, es bajo el desconocimiento. Así es. Muchas veces el exceso de confianza. Uh-huh. Sí, yo he escuchado a mucha gente que dice, en la mayoría de los casos, la persona que violenta a otra está en casa, en el círculo familiar, o es un amigo o una amiga muy cercana a la familia. Uh-huh. Pero también está, ahorita que dices tú, mamá lo sabía. Pasa algo bien curioso, porque por un lado es el dolor de saber que su hija está pasando por una situación, pero al mismo tiempo el dolor de no querer reconocer que quien está haciendo pasar esto es otro hijo. Exacto. ¿Qué tanto te ha costado lidiar con eso? Mucho. Ahí se rompió el vínculo con mi mamá. Ok. ¿No? Ahí me sentí traicionada. Ok. Ahí yo creo que se dañó esa parte de no confiar en nadie, de no volver a contarle mis cosas a nadie, porque no estaba mi mamá. O sea, no estuvo apoyándome como yo hubiera querido que me hubiera apoyado, ¿no? Claro. Y empezó a haber muchísimo más coraje dentro de Melissa. Me empecé a sentir más frustrada, ¿no? Y empiezo a huir de eso. No me gustaba. Ahí es cuando empiezo a ver que nunca me gustó la familia en la que yo nací, ¿no? Ya no me gustaba el entorno en el que yo crecía, Gustavo. Ahí, dentro de ese hogar, empezó a haber mucha soledad, ¿no? Mi mamá, típica alcohólica, ¿no? Se deslinda de los hijos, la ausencia en la casa, ¿no? Siempre queriéndonos llenar con cosas materiales, ¿no? Esa fue mi mamá, ¿no? En la que pues, más adelante les voy a platicar, que fue en la misma que yo me convertí. Fíjate, y acabas de decir algo bien importante. Estoy escuchando una experiencia doble, y digo doble porque hemos tenido aquí a familiares de adictos. Uh-huh. Hemos tenido aquí a adictos.
hace no sé cuánto tiempo escuché a una persona de Al-Anon que se refería a los que en algún momento fueron los hijos de alcohólicos y que posteriormente se convirtieron también en adictos. Y me decía, un doble ganador. Esto es bien curioso porque la gente que estamos militando en los grupos, ya sea de Al-Anon, de cuarto y quinto paso, de 24 horas de tradicional, de la forma que sea, tenemos una forma a veces bien curiosa de mencionar esas cosas que duelen, lastiman, sí. Se complica. Porque tú le dices, bueno, yo le digo a una persona como tú, oye, es que eres doble ganadora. Me vas a decir, anda y chinga tu madre, ¿no? Porque ni me siento contenta con la adicción, ni me siento contento con el haber sobrevivido, porque ese es el término, el haber sobrevivido a una situación complicada desde el hogar. Pero bien, me dices, se arraigó coraje y demás. ¿Seguías en consumo? Sí, seguía en consumo. ¿Seguías viviendo ahí? Sí, yo empiezo nunca dejé de estudiar, Gus, es una realidad, ¿no? A mí siempre me agradó la escuela. Yo creo que también la agarré como de fuga, ¿no? En las mañanas, pues, lo que me competía, ¿no? Pararme temprano, irme ya a la secundaria, regresar y buenas calificaciones. Me agradaba la escuela. ¿Qué había en la escuela? Porque también entiendo yo algunas cosas, pero ¿qué había en la escuela? Volteaba a ver Gustavo y yo admiraba mucho a mi maestra de segundo año, ¿no? Yo tuve que ir a una telesecundaria. En las telesecundarias es únicamente una maestra, ¿no? Para todas las materias, y yo la admiraba porque ella ya en algún momento me había platicado sobre su historia y hacíamos tablas, ¿no? Se convirtió en mi amiga esa maestra y yo veía que yo no le platicaba a Gustavo que todo lo que yo vivía dentro del hogar, ¿no? Pero yo sabía, y al verla podía ver que había alguna esperanza para poder salir de donde yo estaba, ¿no? Que yo quería ser igual que esa persona, que una maestra, ¿no? Siempre fue así mi sueño. Querer ser maestra, querer en algún momento llevar lo que yo sabía a otras personas. Eso era. Nunca fui, te lo vuelvo a repetir, dentro desde la primaria, desde el kinder, nunca fui muy amiguera, yo creo que hasta la fecha, ¿no? Pero no, nunca. Me ha agradado estar sola. Amo así mi soledad hasta el día de hoy. Fíjate, y es curioso porque en la gran mayoría de adictos hay algo que sucede. Y digo en la gran mayoría porque igual compadre que tengo aquí enfrente es igual, ¿no? Y yo digo, ahí hacemos ahí un complemento extraño porque yo le decía, güey, a mí durante muchos años, de las primeras cosas que a mí me costaba más trabajo era estar solo. Yo se lo platico a la banda y yo les digo, güey, cuando yo me separé en la última ocasión, el pedo era decir, no mames, ¿qué voy a hacer un domingo a las 3 de la tarde si no tengo con quién estar? Y en casa, yo sé que mi mamá está haciendo sus cosas, mi papá sus cosas, mis hermanos. Yo decía, no mames. Es una tortura porque me aburro del teléfono, porque no hay nada en la tele y le estoy cambie y pongo Netflix y quiero ver otra cosa y pongo otra cosa y quiero ver Netflix y así ando. ¿Por qué? Por esta incapacidad de estar conmigo. Tú me dices, yo no. No. Yo sí buscaba estar sola. Sí. ¿Qué es la soledad para ti? La soledad siempre me ha gustado conversar conmigo misma, ¿no?
Yo sí en las noches, y yo creo que desde bien pequeña me gustaba hacer ese pequeño inventario, ¿no? El darme cuenta, o sea, es que por ahí va, ¿no? Ahorita me dices bien cierto las emociones, ¿no? Yo sabía desde pequeña que algo sentía, ¿no? Ahorita ya te las puedo así, decir qué era lo que sentía, pero en ese entonces no sabía, ¿no? Únicamente sabía que era tristeza y que era enojo, ¿no? Y las ganas de llorar, pero no sabía qué era, pero algo yo sabía que estaba surgiendo dentro de mí, ¿no? Siempre me ha gustado leer, pues, siempre, y yo leía y me gustaba esa parte de mi soledad, en donde nadie me hacía daño, en donde nadie me juzgaba, ¿no? En donde a lo mejor no había esa droga, porque llegó el momento en el que también pude dejar años de estar sin consumir, sin alcoholizarme, o sea, también llegó esa parte, yo creo que fue de los 13 a los 13 y medio por allá, sí, a los como hasta los 23, que fue que llegó a AA, ¿no? Ok. Ahí hay otra segunda parte, dice. En ese lapso, sí. Ok. Tú te mantienes sin beber, tú te alejas de todo en aras o en búsqueda de esto que a ti te hacía sentir bien. Sí. Crecer, desarrollarte, hacer, lograr. Sí. Ok. Después, ¿tú eres mamá? Sí. ¿A qué edad fuiste mamá? A los 19 años. 19 años. ¿Qué sucedió para que tú hayas tomado esa decisión? Y cuando digo tomado esa decisión, yo observo en mucha banda, quizá alguna banda contemporánea un poco menor que yo, de pronto se viven cosas, ¿no? Habemos o hay personas que dicen, alguien en quien yo pueda encontrar algo de mí. Ahorita que yo te acabo de preguntar esto, veo tu emoción. Dime. Fue planeado. Mis dos hijos son planeados. No puedo hablarte de alguna mala sensación que yo haya estado viviendo antes y después de haberlos tenido, ¿no? Yo, fueron bajo ese sentimiento del amor, ¿no? Mi primer amor. Yo conozco al papá de mis hijos, él es adicto. Él es adicto, yo lo conozco, en la misma colonia, éramos casi vecinos. Uh-huh. Ya sabes, ¿no? En esos años, las bolitas en las calles que se hacían, y fumando mota, ¿no? Y él, luego me da mucha risa, ¿no? Porque dicen, escoges al de gorra de helado, fumando mota y la caguama en la mano. Ay, yo de ese me enamoré. Ok. ¿No? Yo de ese me enamoré. Empezamos a salir, hubo mucha atracción, ¿no? Ya después supe por qué, ¿no? Sí, ya de repente al llegar acá y estos güeyes te voltean la pinche píldora porque te dicen todo lo que tú creías tal vez no era tan cierto por eso. ¿Okay? Ya después supe por qué, ¿no? Pero pues me enamoré. Uh-huh. Me enamoré del padre de mis hijos. Yo lo conozco, él únicamente en esos años él fumaba marihuana, ¿no? Era bien marihuano, ¿no? Okay. Entonces es cuando yo llego con él, cuando yo ya ni bebía, o sea, a mí ya no me llamaba la atención absolutamente nada, ¿no? Y luego me embarazo, ¿no? Y peor, ¿no? O sea, yo mi vida se la dediqué hacia mi hogar, ¿no? Era todo, mi casa, mi esposo, ¿no? Dejé a un lado a mi mamá, ¿no? Y fue por pocos meses porque mi mamá muere, pues, cuando yo tenía 7 meses de embarazo de mi primer hijo. Ok. Ahí ¿De qué fue que murió?
de un infarto, fíjate, justo apenas lo platicaba ayer en un grupo, porque yo les decía, nosotros decimos que fue un infarto, ¿no? Pero a entrar a la realidad, pues te puedo decir que no fue así, que tal vez mi mamá buscó el suicidio. Okay. ¿No? Mi mamá después de que se vuelve alcohólica le da depresión, llega al psiquiátrico, ¿no? Así en donde ya era controlada mi mamá con medicamento, pero ella seguía bebiendo, y se toma el medicamento con alcohol. Es creo que de las formas más claras de hacer notar cuando una persona no tiene una percepción de la realidad en su justa dimensión. Porque creo que somos muchos los que hemos hecho cosas como raritas, y de pronto el poder observar que alguien más lo está haciendo te deja ver ciertas cosas, ¿no? Te deja ver que hay dificultad, te deja ver que hay una incapacidad para enfrentarte a la vida, porque obviamente el hecho de echarte un traguito, aun cuando tú estás tomando un medicamento específico, es justamente por eso, ¿no? Traes ahí un tema importante de no querer hacerle frente a lo que está aquí. Así sucedió. Mi mamá muere cuando yo tenía 7 meses de mi primer embarazo. Ajá. Y empieza así el infierno, ¿no? Comienza el infierno de Melissa, en donde pues ya el papá de mis hijos, hoy entiendo que él es una persona narcisista. Ok. ¿No? Sé lo que es vivir con una persona narcisista, Gustavo. ¿Cómo es? Son esos hombres como cazadores, ¿ves? Buscan así a su presa, y cuando están con ella la estudian tan perfectamente. A mí me hacía sentir en algún momento que era todo para él. Okay. ¿No? Llegaba un día y podía yo ser la más bonita del mundo, y llegaba y gracias, me agradecía por todo lo que yo tenía, lo que yo le había dado, ¿no? Que en ese momento era mi hijo. Y al otro día era la peor, Gustavo. O sea, yo le compré por muchos años la idea de que yo... ¿Se pueden decir groserías? Todas las que tú quieras. Okay. Desahógate. De que yo era una puta, ¿no? Me decía, mira, Melissa, tú todo lo que tienes es gracias a mí, ¿no? Sin mí no vas a poder hacer nada. Voltea a ver a tu alrededor y eres una maldita huérfana, ¿no? El día de hoy, si yo te quito a tus hijos, te vas a ir como llegaste, con las manos vacías. Y dime quién te va a recibir. ¿Tu familia? Mírate, ¿no? Ya en ese entonces yo ya le había encontrado muchos mensajes de infidelidades, ¿no? Si el día de hoy no tengo amigas, es porque él se chingó a todas mis amigas, ¿no? Okay. Él me golpeaba, Gustavo, ¿no? Había veces en las que los vecinos tenían que salir a defenderme, yo con mis hijos en las manos, porque él me arrastraba así del cabello así en las calles, ¿no? Y era una vida horrible, ¿no? Yo tenía que quedarme callada, yo no le podía contestar, yo le tenía así miedo, era algo que yo no sabía qué hacer, cómo trabajar eso, ¿no? Yo quería irme, pero yo no sabía cómo, yo ya no quería vivir de esa manera, Gustavo. Recuerdo que en algún momento yo volteaba a ver a mis hijos y les decía, yo les prometo que en algún momento nos vamos a ir de aquí. Yo no quiero esta vida para ustedes. No, yo no quiero darles esta vida. Yo quiero algo bien, ¿no? Y mi hijo más grande me decía así, mamá, no, yo les prometí muchas cosas, Gus, antes de llegar
hacia el 100 a la adicción. Y empiezo a olvidarme de mí, ¿no? Empiezo a abandonarme, empiezo a descuidar a Melissa, ¿no? Yo ya no me arreglaba, Gus, ¿no? Yo ya estaba en una depresión así bien cabrona, ¿no? Ya no había así poder humano que pudiera decirme que pudiese ayudarme, ¿no? En ese entonces yo no quería, habían personas que llegaban y no, yo no quería, ¿no? Yo les decía, no, yo sin él me voy a morir, una persona dependiente, Gustavo, ¿sabes? Lo que fue para mí de alejarme de esa persona de la que dependía así, fue un trabajo horrible. Yo sentí que me iba a morir, Gustavo, cuando me separo del papá de mis hijos, ¿no? Para mí fue muy complicado, ¿no? Yo antes de dejarlo, empiezo a consumir con él. ¿Ya regresaste a la parte del consumo? Sí. Donde ahora ya es en pareja, donde ahora ya es en un conjunto, donde ahora vamos a aligerar lo que se siente. Uh-huh. Tú me hablas y dijiste algo que hoy en día es como muy sonado, ¿no? El estar con un narcisista, las consecuencias de estar con un narcisista, el deterioro de la valía, de la propia visión, de la autopercepción, uh-huh. El tema de poder no ser comprendida, el constantemente estar como en este eterno cuidado de qué hago, qué no hago, por qué lo hago, cómo lo hago, con quién lo hago, sí. A dónde lo hago. Y dices, como un recurso, el consumo nuevamente. Sí, él fue esa persona, me alejó de mi familia, Gustavo, ¿no? Yo no he podido hacer o estar hasta la fecha así como que al 100 con mi familia porque pues hay ruptura ahí también, ¿no? Te digo, desde el abuso, ¿no? Sí. Pero él me alejó así al 100 de mi familia, ¿no? Yo no podía vestirme de cierta manera porque pues para él era la peor, ¿no? Yo no podía pintarme el cabello del color que a mí me gustara, pues porque ¿cómo crees? ¿No? O sea, no. O sea, amistades tampoco, ¿no? Él se encargó de que me quedara sola, ¿no? Que nadie se acercara. Exactamente, ¿no? De despojarme de todo, hasta de la capacidad de poder tomar una decisión, Gustavo, ¿no? Yo no valía, para mí, dentro de su hogar, mi opinión no tenía validez. Esto que tú dices, creo que es muy común hoy en día en muchas relaciones, porque sí. Una persona con estas características, adicional a eso, es absorbente, es demandante. Te impide justamente esto, que tú puedas decidir, porque infunde tanto miedo en que no, y quién te va a querer, y cómo le vas a hacer, y pues si yo te he dado todo. Ese es, digo, bien pérfido, bien perverso, porque yo te doy, y te doy todo a manos llenas para que tú no tengas necesidad. Al tiempo te empieza a cambiar el chip, porque de pronto puedes estar pensando, ¿no será que yo lo estoy inventando? ¿No será que yo estoy siendo la que estoy loca? ¿No será que yo soy quien estoy malentendiendo todo lo que me dice? Te hacen dudar de ti mismo. Y entonces, al mismo tiempo dices, no me voy, porque tienes razón. Sí. ¿A dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? Dependencia en la economía, dependencia emocional. Así es. Sí, yo vuelvo a consumir con él, Gustavo. Una noche recuerdo que ya había nacido mi segundo hijo, ya había nacido Mateo, a los días de haber nacido mi hijo, él entra a mi casa y yo estaba bañando a mi criatura y es una imagen así que la tengo bien marcada, ¿no? Yo le digo, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y me dice, mira, no me tardo, ¿no? Voy y vengo, espérame. 15 minutos, ¿no? Vamos, para salir. Y le digo, sí.
Cuando él se voltea, Gustavo, yo le veo un papelito en el oído, ¿no? Y se lo quito y le digo, ¿qué es esto? Yo no sabía en ese entonces qué era la piedra, ¿no? Yo no sabía así nada más que lo que había conocido en ese entonces, el activo y el alcohol. Y me dice, no es mío, ¿no? Bien habilidosos que somos, ¿no? Y no es mío, mira, es de mi primo, se lo voy a ir a dejar precisamente diciendo que voy rápido y ahorita regreso, ¿no? Y le digo que yo me apuré, Gustavo, ese día a bañar a mi hijo, y regresa él y yo lo volteo a ver, y él sentado, lo veo pálido. Ok. ¿No? Ya bajo el efecto. Sí, ya. Con la boca muy seca, ¿no? Y yo dije, ¿habrá fumado marihuana? No lo veo de esa manera, no son las mismas características, ¿no? Y y ya empezó a ver la preocupación, Gustavo, ¿no? Ya empieza a ver la preocupación y un día lo encuentro así en el baño, fumando, ¿no? Con la latita y con el encendedor arriba. Fumando piedra. Fumando piedra. Me quedo yo impactada y le digo, ¿qué estás haciendo, no? Y únicamente me decía, cállate, ¿no? Alguien viene. Los niños. Y se asomaba, Gustavo, por la ventana. Y dentro de mí había mucha desesperación, ¿no? Yo le decía, ¿pero de qué me estás hablando? No hay nadie, ¿no? ¿Qué es eso que estás fumando? En ese momento es cuando yo decía, ¿por qué él no se preocupa como yo me preocupo? ¿Qué hay dentro de un hogar de un adicto, Gustavo, no? Lo que siempre hemos dicho, hay tristeza, hay pobreza, ¿no? Hay miseria. Hay miseria, ¿no? Y empezó a verla dentro de mi casa, ¿no? Ya no era así el gasto que me daba, ¿no? Ya no habían esos fines de semana con la familia, se empezó a acabar todo, y yo seguía viendo que él fumaba y yo decía, ¿qué es esa madre, no? Y yo le decía a su mamá, es que mire, su hijo está drogando en el baño, ¿no? Y su mamá, mira, esa señora es de las familias que en San Lucas Patoni en su tiempo vendió vicio, ¿no? Y me decía, investígame qué es que dice él que es piedra, pero a mí explíquenme. No, es que vamos a internarlo, ¿no? Y yo no sabía que era el que internaran a una persona, ¿no? Yo no sabía absolutamente nada de esto. Y un día, Gustavo, así, yo muy enojada, recuerdo que entro y le digo, dame de esa madre, ¿no? Quiero sentir por qué a ti te vale así madre tu familia. ¿Por qué no te han podido detener ni tus hijos, ni el tanto amor que yo te he dado, ¿no? ¿Por qué no te ha servido el que yo esté aquí así apoyándote para todo, ¿no? Porque yo hice muchas cosas, Gustavo, ¿no? Siempre traté de estudiar muchas cosas para tratar de que entrara ese extra al hogar, ¿no? ¿Y por qué no lo valoras, no? Y él me decía, mira, no te voy a dar y mejor quítate, ¿no? Tanto fue mi insistencia, Gustavo, que un día llegó y me dice, mira, no te voy a dar piedra, pero sí te voy a dar esto. Me da cocaína. Inhalada. Sí. ¿Recuerdas la primera vez que tú consumiste? Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? Una adrenalina. Ok. Adrenalina dentro de mí, una euforia, ¿no? Y empezó a mermar dentro de mí todos esos problemas, ¿no? Que estaban cuando yo estaba, pues, en mis 5 sentidos, ¿no? Empiezo a
a consumir y a alcoholizarme con él, ¿no? Ya no habían reclamos, Gustavo, ¿no? Él mientras me veía drogada, para él era perfecto, ¿no? O sea, llegaba momentos en los que él llegaba a la casa y me decía, espérame, ahorita te traigo unas caguamas, ahorita te traigo lo tuyo. Sí, pues te dan tu biberón, te entretienes mientras él puede estar haciendo de las suyas. Exactamente. Y los dos él en el baño y yo en el cuarto, ¿no? Y mis hijos, recuerdo que yo vivía en la parte de arriba de la casa de mis suegros. Yo los bajaba todas las noches. Hubo momentos, Gustavo, en los que yo ya no estaba capacitada para poder ir a recoger a mi hijo en la escuela, ¿no? Lo recogían las mismas mamás de la escuela, ¿no? A las que se hacían ahí por ahí mis amiguitas. Me decían, Melissa, ve cómo vienes, ¿no? No te van a dar hacia el niño. Se daban cuenta. Sí. No te van a dar hacia el niño, ¿no? Y por más que yo trataba de ocultarlo, Gustavo, ¿no? El cubrebocas, los lentes, la gorrita, ¿no? Melissa, no, tú te ves mal. Y estas amigas pues, sacaban a mi hijo. Entonces, pues yo llevaba a mi otro pequeño, Gustavo, pero hubo momentos pues, que sí viví muchas cosas, ¿no? El caerme en las calles con mi criatura, ¿no? El no saber en algún momento ir caminando por la calle y a qué iba, ¿no? ¿A qué iba? Y ya no había reclamos, te vuelvo a mencionar, ya no había, se acabó en ese momento y empiezo así como que a sentir, ay, esto es amor, ¿no? Él sí me comprende, ¿no? Por eso me había alejado de mi familia, él quiere lo mejor para mí, ¿no? Y empiezo a depender más de él. Fíjate, es curioso porque creo que encuentro el sentido que tú decías hace ratito, ¿no? Eso de lo que tú te quejaste en algún momento de tu mamá. Así es. Ahí se hizo presente. Uh-huh. De acuerdo a lo que refieren en algunas ocasiones, ¿no? Se repiten patrones de conducta de forma inconsciente. Y esto es bien importante decirlo. Es de forma inconsciente porque de algún punto, en alguna forma, a ti te ocasionó un sentir. No me gusta, no quiero, me duele, me frustra, me enoja, lo que tú quieras. Pero de la parte inconsciente te dice, ahí está el camino. Tómalo. Sí. Y entonces creo yo que se viven otra serie de cosas, ¿no? Culpa, vergüenza, temor, para poder llegar a la parte donde ya podemos hablar de lo que tú has logrado. ¿A qué edad llegas tú en este último proceso a estar en Alcohólicos Anónimos? Llego... El papá de mis hijos me corre y entro pues ya al 100, ¿no? Ya estaba consumiendo. Me corre un día a las 3 de la mañana, Gustavo, únicamente con lo que llevaba puesto, ¿no? Yo jamás volví a regresar. Me corre sin mis hijos, ¿no? Únicamente llevaba yo mi teléfono celular y 50 pesos, ¿no? Voy y busco ayuda con mi hermana, Gustavo, y recibo la ayuda de la familia, ¿no? Pero ellos no sabían que yo me drogaba. Ellos no sabían. ¿Solamente sabían del alcohol? Tampoco. ¿Tampoco? No. Okay. No sabían. ¿Qué les dijiste o cómo fue llegar a pedir ayuda? Pues lo que ahorita decíamos, ¿no? Antes de empezar a grabar, la víctima, ¿no? La víctima, me empecé a victimizar de lo que él me había hecho y en algún momento mi familia empezó a entender el por qué yo bebía en esas reuniones, ¿no? Y me decían, déjenla que llore, ¿no? Déjenla, se acaba de separar, ¿no? Y me dejaban ser, ¿no? Pero no me drogaba enfrente de ellos. Claro. ¿No? Porque ya me escapaba. Y imagínate, yo les digo, cuando yo llego a los grupos, que a mí en vez de haberme hecho un mal, el que me hayan quitado a mis hijos, no, me hicieron un parote, Gustavo. Me hicieron un parote.
Yo ya nada más trabajaba para poder seguir consumiendo. Ya no tenía responsabilidades. Ya no. Me quité de en ese momento, yo no sentía culpas, yo no sentía nada, ¿no? Yo ya, era lo que quería, Gustavo, yo quería volver a recuperar a esa niña, ¿no? En algún momento comprendí que me arrepentía de haberme embarazado, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué con ese hombre, no? Pues ahora que se haga responsable él de mis hijos, yo he batallado años con mis hijos, pues que ahora le toque un poquito así de responsabilidad y de lo que yo he vivido dentro del hogar, ¿no? A ver si es cierto que él, todo lo que me ha gritado, ahora puede hacerlo, ¿no? Y se los dejo, Gustavo, me lavo yo las manos y te digo, llego con la familia, o sea, así desde que a mí cuando yo llego, yo conozco Alcohólicos Anónimos como a los 8 meses de separada. Ok. ¿No? Ahí por ahí, y Julio, yo hasta la fecha le he agradecido a Julio, ¿no? Le digo, mira, fuiste un conducto, ¿no? Para que yo llegara a Alcohólicos Anónimos y te lo agradezco, ¿no? Él me ve bien mal un día, Gustavo, y decide ir a anexarme. Medidas fuertes, porque hablamos de que para un internamiento, yo digo, yo no quiero de sus amigos, ¿no? Cualquiera pensaría. Sí. Pero al tiempo, y esto yo lo he entendido, al tiempo y ya con un poquito de conocimiento, de conciencia, ya dices, oye, qué chido que tuve un amigo como que un día me dijo, ven, no bebas, no te drogues. Mira, aquí hay un lugar. Sí, llego ahí a la misma colonia, ¿no? San Lucas Patoni, a mi primer anexo, en el que solamente estuve 20 días, ¿no? Yo desde mi primer anexo fui fugaz. Ok. ¿No? Hasta ahí seguía yo fugándome de mi realidad, la verdad, ¿no? Y la familia, desde que ellos supieron que yo ya había estado anexado, desde ahí se lavaron las manos. ¿Sabes qué? Mira, ya estamos hablando de anexos, ya estamos hablando de ligas mayores, no queremos saber nada, absolutamente nada de ti. Para mi familia, el que yo esté hasta la fecha en Alcohólicos Anónimos es algo que no puedo hablar con ellos de este tema, Gustavo, ¿no? Es como lo peorcito de la familia, ¿no? Como que les doy vergüenza, como que es un tema que no se puede tocar dentro de la casa, ¿no? Me han dicho, ¿qué has estado haciendo dentro de Alcohólicos Anónimos? Como, ¿para qué? Si tú tienes 2 hijos, si tú tienes que ir a buscar, ¿no? Ese hogar, ese matriarcado que siempre, ¿no? Viene bien marcado dentro de mi familia. Pues con el primer pues ahí tienes que quedar, ahí tienes que aguantar, así pase lo que pase, tienes que estar, ¿no? De parte de mi familia, he vivido hasta la fecha eso, Gustavo. Yo no tengo contacto con la familia por eso, ¿no? Pues lo peor, es muy repugnante que yo esté dentro de Alcohólicos Anónimos. Y así sucedió, Gustavo. Fue mi primer anexo, vi llegar el segundo, vi llegar el tercero, el cuarto, el quinto, 11 anexos. Después de 11 internamientos, es que tú logras dejar de beber. Así es. En este tiempo que tú has dejado de beber, se me ocurre preguntarte, ¿cuál ha sido el momento más complicado en el proceso ya de estar sin consumo? Porque lo hemos dicho muchas veces, ¿no? A veces la gente cree que por dejar de consumir ya no hay problema. Ay. Pero se hacen evidentes todos los que se habían querido esconder con el consumo. En tu caso, ¿cuál fue el momento más complicado o que pudo poner en riesgo más tu proceso de estar dentro de Alcohólicos Anónimos ya sin consumir? Pues yo creo que fue pues primero la convivencia con ustedes, ¿no?
No, nunca he sido de muchos amigos, fue la convivencia, ¿no? Ahorita mencionabas, es que dentro de Alcohólicos Anónimos conocemos así como que a muchas personalidades, ¿no? Y yo con mucha ansiedad, ¿no? Siempre he sido una persona muy ansiosa, ¿no? Muy, muy ansiosa. Y nunca me ha gustado como que convivir con la sociedad, ¿no? Y llegar a Alcohólicos Anónimos es la parte en la que yo quería que todo se me solucionara, ¿no? Así en el de ya, ¿no? Ya me empecé a sentir merecedora de querer estar con mis hijos cuando aún no era el momento, ¿no? Sentirte merecedora ya del amor de tu familia, ¿no? Quererme sentir ya parte de una familia, encajar con esa familia, ¿no? Volver a escuchar un te amo de tus hijos, ¿no? Volver a dormir con mis hijos, Gustavo. Volver a sentirme amada, volver en algún momento a decir, güey, sí me voy a volver a enamorar o ya no. ¿No? Alguien me va a volver a querer, güey. Alguien va a poderse fijar en mí cuando yo traía una autoestima así por los suelos, Gustavo. Yo no me podía ver en un espejo. Mi autoestima estaba deshecha, yo estaba pisoteada, ¿no? Llena de etiquetas por la sociedad, llena de complejos, llena de miedos, llena de frustraciones, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido la parte más complicada dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? A veces yo creo que no querer pertenecer a ustedes. ¿Hoy en día has vuelto a estar con tus hijos? Sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Hoy ya lo entendí, Gustavo, ¿no? Obviamente yo volví a repetir los patrones de mi mamá y yo fui la única, ¿no? He vuelto a estar con mis hijos y y yo quisiera decirte que todo está bien, ¿no? Ya quedan así mis hijos de repente ahí cuando vamos en la colonia y saben en dónde yo compraba hacia el pulque, ¿no? O dónde me iba a acercar hacia el punto. Mamá, no vayas a beber. No, hijo, ya no. Es que a mí sí me daba pena. Fíjate, hay recuerdos que para los niños son imborrables. Mucho. Así como en algún momento a ti te tocó el que tú tuvieras tus recuerdos imborrables y que hasta la fecha pudiera decirte se ve o se nota, ¿no? En la forma en la que tú refieres algunas cosas. A veces para con los niños es igualmente. Sí. ¿Por qué? Porque en su inocencia, en su falta de capacidad para comprender o entender algunos de los problemas de nosotros como adultos, hay temores. Hay incertidumbre, hay inseguridad. Y esto que tú refieres de no te vayas a ir a tomar. No quiero que tengamos que pasar por lo mismo. Así es. De las cosas que tú has obtenido en consecuencia de estar dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿cuál consideras que es la más importante? Yo creo que el recuperar a Melissa, recuperarme a mí misma, ¿no? Fue algo que me costó mucho trabajo porque, te digo, sola lo tuve que hacer, Gustavo, ¿no? Nadie va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Nadie. Esperé muchas veces que las personas lo hicieran por mí y nunca me resultó, ¿no? Siempre daba mis responsabilidades, así ya sea así como que al padrino, ¿no? A la compañera, ¿no? Y yo no quería hacer lo que a mí me correspondía. Entonces empezarme a ser responsable de mi situación y fue encontrarme a mí misma. Okay. Esa fue la parte que más me gustó de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Como mujer, ¿tú qué le podrías decir a aquellas mujeres que seguramente están viendo esto y que tienen una relación como la que tú describías? ¿Cuáles son las herramientas que tú ocupaste y que pudieras darles a las chicas que el día de hoy sienten temor, están bajo una dependencia de decir, no puedo
dejar de estar con esta persona, aún cuando me maltrata, aún cuando no me siento a gusto, aún porque tengo miedo? ¿Qué les podrías decir? Que no te mueres. No te mueres, ¿no? No te mueres, no es complicado, no es tan complicado como parece, ¿no? No lo hacemos complicado nosotras, ¿no? En el momento en el que yo estoy bien segura, hoy agradezco al padre de mis hijos que me haya corrido, porque seguramente si él no lo hubiera hecho, yo siguiera ahí en ese lugar, ¿no? Que sí se puede. La herramienta que yo tuve que utilizar fue el amor propio. Okay. Fue el amor propio, fue empezar a conocer qué era en donde le dolía a Melissa, ¿no? Y que no tengan miedo, o sea, no va a pasar nada, ¿no? Pero yo siempre he estado agarrada así de algo, ¿no? Sostente de algo, agárrate de algo, que no sea una adicción, que no sea el alcohol, que no. A mí me ha funcionado eso, estar dentro de las aulas de psicoterapia, ¿no? Estar ayudando a otras mujeres. Okay. Eso me ha funcionado mucho. Estarlas escuchando, ¿no? Nos ayudamos, dicen que de nuestras mutuas experiencias. Eso me ha ayudado demasiado, Gustavo. No ha sido fácil y créeme que yo no estoy dada de alta. ¿No? Mi trabajo no ha acabado, ¿no? Sigo en construcción todos los días, y te digo, mi trabajo es escuchando a otras. Qué chingón. Hace poquito tiempo vi que abrieron un grupo. Así es. Y tienen un grupo, y digo, para toda la gente de allá, de la hermana República de Nesa. Hoy en día está funcionando otro lugar donde no solamente mujeres, sino hombres por igual son bien recibidos. ¿Nos puedes decir dónde está tu grupo? Estamos ubicados en Nesa, en la calle Moneda. No recuerdo muy bien la colonia, pero ya te dejo los datos. Sí. Para que... Ahí los vamos a poner en la descripción. Sí. Somos 1:30, compañeros. Sesionamos de lunes a domingo de 7 a 9 de la noche. El nombre del grupo es Mr. Hyde, el bloque. Ok. Pues ahí vamos a estarlos esperando con las manos abiertas, ¿no? Con ese amor genuino con el que yo fui recibida, de esa misma manera quiero recibir a las que vienen atrás de mí. Perfecto. Muchísimas gracias. Creo hoy, Melissa, que esto que tú haces de poder atreverte a contar la parte dolorosa, aprender a atreverte a soltar la parte donde tú también eres corresponsable de algunas cosas, porque también es muy sencillo solamente aventar culpas, ¿no? Y decir él o ella o ellos, pero yo no. Y creo que esta parte de responsabilidad tuya, donde tú dices, no, yo también me equivoqué, yo también cometí estos errores, yo también la cagué de esta forma. Eso es, creo que, la parte valiosa para mí el día de hoy. Yo agradezco mucho el que te hayas tomado el tiempo para poder venir para acá. Definitivamente, confirmo, no tuvimos una mala visión. Creo que esta experiencia que tú nos acabas de regalar le va a servir a muchísimas mujeres. Porque no ha sido la única, tristemente. Y estoy seguro que no va a ser la última. No. Entonces, para todas las mujeres que están viviendo este proceso, hoy yo las invito a echarle un ojo a esto que nos acaba de decir Melissa. El amor propio. La parte con la que yo me quedo detrás de una separación, no te mueres. No. No te mueres, güey. Qué chingón. Hoy yo agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, el hecho de que nos hayas permitido conocer esta parte de tu historia, y seguramente para toda la banda, vamos a mandar ahí el mensajito con la ubicación del grupo para la gente que se quiera empezar a sumar. Acérquense, pregunten, busquen, y nosotros vamos a estar para resolver algunas dudas de las que ustedes puedan surgir. Aquí abajo, déjenos sus preguntas, déjenos qué les gustaría saber.
¿cuáles son las preguntas que les gustaría hacerle a algún profesional de la salud para que podamos invitarlo con eso que tú estás buscando? Muchísimas gracias, Melissa. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.